Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, Hogar de Gracia. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio en línea y damos gloria a Dios por ello, porque el Señor siempre sigue obrando y siempre nos encomienda que llevemos las buenas nuevas. Y gracias a ello, gracias a toda esta tecnología que tenemos, no es coincidencia que estemos usando esta tecnología en estos tiempos para poder nosotros llevar la palabra de Dios. Lo hemos tocado muchísimas veces y nada más es el cumplimiento de la palabra. Esta palabra preciosa, hermosa que el Señor nos ha dejado para que nosotros renovemos nuestro entendimiento, seamos transformados, dice la palabra en Romanos. Que nosotros por medio de la palabra de Dios nos renovemos. Vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que nuestra fe vaya creciendo. ¿Por qué nuestra fe crece? De la manera en que nosotros oímos y oímos y oímos y constantemente estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, algo sucede en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de las promesas que Dios tiene. La palabra de Dios dice que nos va a hacer libres cuando conozcamos la verdad. Y si tú vas a la palabra de Dios, conoces la verdad. Y damos gracias a Dios por ello, porque por medio de ella podemos apropiarnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, que tú has dejado para nosotros, Señor, es verdad. No ha cambiado, es una verdad absoluta, Señor, que no varía, no ha cambiado en más de 2000 años, Señor. No ha cambiado en más de 4000 años, Señor, desde la antigüedad, Señor. Y damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en nuestras vidas por medio de ella. Nosotros podemos entender y comprender, Señor, y renovarnos día a día. Podemos ponernos ese yelmo de salvación para poder tener la mente de Cristo. Y damos gracias a Dios. Señor, que esta palabra, Señor, que vamos a hablar el día de hoy sea edificación, que podamos romper nosotros esas cadenas que existen en nuestra vida por medio de la fe. Que podamos creer en ti y en tus promesas y podernos apropiar una por una, Señor. Y damos gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo. Sea bienvenido, Hogar de Gracia. Es un honor para nosotros llevar la palabra del Señor. Me han preguntado muchas veces, ¿qué prefieres tú? ¿Hacer lo que tú haces en lo secular o hacer la palabra de Dios? Y la verdad es que me encanta llevar la palabra de Dios. Me encanta hablar del Señor. Me encanta, me apasiona llevar la palabra de Dios. Se me hace que el tiempo pasa tan rápido cuando tú estás hablando del Señor. Cuando tú te dispones a enseñar la palabra de Dios, algo sucede en tu vida. Empiezas a hablar diferente, empiezas a actuar diferente. Claro que sí te enojas, claro que sí la vas a regar, claro que sí, porque la misma palabra de Dios dice que nosotros la vamos a seguir regando, pero tenemos a un juez que está a la diestra del Padre, un abogado que está con nosotros, este consolador que está a un lado del Padre, y tenemos al Espíritu Santo que viene y nos habla y nos trae convicción. Y damos gracias a Dios, pero también por medio del Espíritu Santo podemos hablar. Y es el que te va a convencer y es el que te va a traer revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el actor, es el que da la palabra de Dios, es el que dio la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios. Yo espero que el día de hoy estés con una expectativa de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando uno viene con una expectativa diferente, cuando uno está buscando algo diferente por parte de Dios, así sucede. Lo que tú estás buscando muchas veces, muchos me han dicho, es que yo abro la Biblia y cuando abro la Biblia, nomás así al azar, me revela lo que yo estaba esperando. Solamente es el Señor hablando a tu vida y damos gracias a Dios. Hemos estado hablando de la fe y vamos a seguir hablando de la fe por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque para mí es de lo más importante cuando nosotros podamos entender qué es la fe. Cuando nosotros podamos apropiarnos y creer en Dios. Como dice Hebreos 11, que nosotros creamos. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es imposible, no hay posibilidad alguna que tú puedas agradar a Dios si no tienes fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios, creer que existe para poder ser galardonador de los que le buscamos.
Él nos va a recompensar en todo momento cuando tú le buscas en espíritu y en verdad. El Señor te va a compensar, te va a recompensar de una manera que tú no tienes idea. Cuando tú pones la fe ante todo, todas tus acciones, todo lo que tú hagas, tanto en tu casa, en tu hogar, con tu matrimonio, con tu cónyuge, con tus hijos, en tu familia, ¿verdad? Tus padres, tus hermanos, hermanas, tus tíos, cuando tú empiezas a obrar en fe, ellos ven algo en ti y van a querer conocer y creer en Dios. ¿Por qué? Porque te han visto diferente. ¿Por qué? Porque antes te conocieron y como te conocieron te decían, no, pues es que yo lo conocí cuando él era un joven, cuando él era un niño, cuando él tenía 20 años, 30 años, 40 años. Yo sabía lo que él era, lo que él hizo. Y ahora lo veo diferente, lo veo con un rostro diferente y eso es lo que hace el Señor. Es el amor de Dios obrando en nuestras vidas. Y veíamos la semana pasada Hebreos 11:1. Y es el fundamento de lo que es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sintetizado, es algo futuro, ¿verdad? Nosotros estamos esperando algo futuro que no vemos. Es invisible las cosas que nosotros estamos esperando. Y gracias a Dios por ello. Y yo sé que Dios nos quiere hablar el día de hoy, nos quiere hablar de una manera diferente, porque quiere decirnos algo con respecto al miedo. La verdad es que el miedo es algo que derriba muchas cosas, nos controla. Hay tantas cosas con el respecto del miedo, y esta manifestación puede estar en tu hogar, puede estar en tu matrimonio, puede estar en tu trabajo. Y el Señor el día de hoy nos quiere dar la medicina contra el miedo. Y esa es la enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es la medicina que tú vas a tomar para el miedo? ¿Por qué? Porque el miedo está definido como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Te das cuenta de cómo es el miedo? ¿Cómo funciona el miedo? ¿Por qué? Porque el enemigo viene y lo infunde a tu vida. El enemigo usa personas para traer miedo a tu vida. El enemigo usa todas estas cosas y empieza a hablar a tu vida. Y de esa manera tú te empiezas a imaginar cosas. Y la verdad es que el enemigo ha usado el miedo a través de todo el tiempo. Él es la manera en como él se mueve. Hay parejas que sufren en sus hogares por miedo a ¿qué? A ser abandonados, a ser golpeados, a ser abusados, ridiculizados, miedo inclusive a comunicarse entre la pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a decir, es que no me toma en cuenta, me ignora, y tienen miedo a hablar entre ellos. Y la verdad es que lo mejor que uno puede hacer es entablar una comunicación en pareja. Perderle miedo a esas cosas, porque muchas veces hemos dicho cosas que hieren a la pareja, muchas veces hemos tomado inclusive decisiones, ¿verdad? Y eso nos trae miedo. ¿Por qué? Porque ya la regamos en una decisión que tomamos. Pero la verdad es que el Señor está contigo. Y tenemos que nosotros arriesgarnos a esas decisiones. Obviamente tú la pones en oración, cuando es una decisión importante que va a afectar posiblemente en lo personal, y obviamente si te afecta a ti, va a afectar a tu familia. Por lo tanto, tú te pones a orar en familia y lo pones en oración. Y me encanta cuando a mí me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Tengo que tomar esta decisión. ¿Puedes orar por mi familia para que el Señor nos muestre si eso es lo correcto? Y me encanta y a mí me apasiona, me emociona cada vez que me hablan y me dicen eso. ¿Por qué? Porque me hacen partícipe a mi familia y a mí de una decisión importante que puede afectar el rumbo de una familia. Y damos gracias a Dios que nos toman en cuenta. Me apasiona, me emociona, llena mi corazón. Ese es el amor, ¿verdad? Que tenemos los unos con los otros cuando nos tomamos en cuenta. Porque no se trata nada más de ir a la iglesia, aplaudir y cantar, si es que lo haces, escuchar la palabra de Dios y te vas. Y hacerle un checklist a que ya fui a la iglesia esta semana. No se trata de eso, se trata de más allá, de demostrarnos el amor los unos por los otros, así como Cristo amó a la iglesia.
El miedo puede inclusive estar enamorado, no te quieres volver a enamorar. ¿Por qué? Porque tuviste un engaño en tu matrimonio, tuviste un noviazgo que se fracturó y se rompió y estás decepcionado completamente del amor. Y hay unos inclusive que tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y se empiezan a hacer ideas y empiezan a pensar de una manera u otra. Y es un miedo que no tienes idea cómo los controla. Y la verdad es que así funciona el enemigo. Y las personas sufren tanto, ¿verdad? Por todas estas cosas. Inclusive se hacen violentas, impredecibles. Es el drama, ¿verdad? Por miedo. Por el miedo a qué va a pasar. Por el miedo al COVID. Por miedo a que se van a enfermar, por miedo a que se van a contagiar. Y sufren, y están sufriendo en sus hogares, dentro de sus hogares. ¿Por qué? Porque no están buscando al Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Él es el Rey de nuestra vida, escúchame bien, si Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores de tu vida, no vas a tener miedo. No debes tener miedo. ¿Por qué? Porque mayor es Él porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Por esa razón no debe haber miedo en tu vida. Claro que existe el miedo y Dios lo puso como una emoción en nuestra vida, pero no te debe controlar. Mira lo que dice primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, tú amas a Dios y tú vas a seguir caminando en Dios. ¿Por qué? Porque tú empiezas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Primeramente le empiezas a buscar a Él. No hay otra cosa más importante que Dios en tu vida. Y tú le buscas primeramente. Y después ese amor que tú tienes lo empiezas a dar a todos los demás. Empezando por tu esposa, por tu esposo y luego tus hijos, tu familia cercana. En tu trabajo tú empiezas a dar ese amor. Mira lo que dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Escúchame bien lo que dice esto. Escucha bien. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Y damos gracias a Dios. El Señor viene y nos muestra con verdad, con una palabra poderosa, que el amor va a vencer el temor. Lo echa fuera completamente. No puedes ser tú dominado si tú estás permaneciendo en Dios. Si tú permaneces en Cristo, no puede haber temor en tu vida. No puedes tú temerle a ir a un lugar. No puedes tú estar temiendo de que te vas a contagiar. Porque he escuchado muchas personas que dicen, es que si yo me pongo en santidad, este virus no me va a tocar, no me va a alcanzar. Y al final de cuentas te alcanza. Pero el Señor lo único que te muestra, que te quiere mostrar, es que no está en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en control. La soberanía de Dios. Él nos muestra. Y detrás de todo esto tratar de saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Pero Él nos quiere mostrar una cosa. Y este temor, phobos, P-H-O-B-O-S, phobos, en griego significa una alarma, un susto, temer, tener miedo. Y de ahí se deriva la palabra fobia, de esta palabra phobos. Y esta palabra fobia es un tipo de trastorno de ansiedad, es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. ¿Puedes entender esta palabra? Está la aracnofobia, está todas las fobias que tú puedas. Temor a volar, temor a las alturas. Vemos todas estas cosas. Y hay factores de los cuales te quiero hablar en este día para que tú empieces a entender qué es el miedo, cuáles son las fobias que puedes tú tener.
Hay personas que no quieren salir de sus hogares, que están viviendo en una burbuja. Todo lo mandan traer, los alimentos los mandan comprar por internet. Gracias a Dios por la internet. Si no estuvieran muertas estas personas. Se hubieran quitado la vida o se hubieran muerto de hambre. ¿Por qué? Porque no permiten que nadie entre a su casa y mucho menos ellos salir. Y la verdad es que damos gracias a Dios por todo esto. Pero este temor hay que echarlo con amor. Hay que echarlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y damos gracias a Dios. El miedo está relacionado, el número uno de estos factores que te quiero hablar de 6 factores sobre el miedo. Y el primero de ellos es el miedo que está relacionado con alguna cosa. Y es como te decía, es algo que no es abstracto. Por ejemplo, tus hijos vienen, ¿verdad? Tienen un miedo y tú les preguntas, ¿qué pasó? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te asustó? Es algo que existe o algo que se están imaginando. Hace algunos días mi hija llegó y me dijo, papá, tengo miedo, pero no sé a qué. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, ¿puedes entender el nivel? O sea, algo la asustó, pero no supo qué la asustó y tenía miedo y por esa razón ella se quiso acercar a papá. Y por eso Dios está recibiéndote con los brazos. Él es nuestro Abba, Padre. No importa que tú tengas miedo, tú te acercas a Él. Y de esa manera, si tú crees en Él, te puedes acercar a Él. Y vemos estas definiciones, ¿verdad? Que a miedo a qué, claramente hay algo que nos tiene miedo, es un riesgo que sucede en nuestras vidas. El número 2 es que tenemos miedo a algo que no podemos controlar, está fuera de nuestro alcance. Y muchas veces tenemos miedo al futuro. ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué puede? No lo puedo controlar, no puedes controlar el futuro, déjame te digo eso. No puedes controlar tu medio ambiente, no puedes controlar más allá. Tú quisieras llegar a tu trabajo temprano, pero el tráfico está saturado y no puedes llegar. ¿Qué puedes hacer? Levántate más temprano, pero si tú te levantas todos los días a la misma hora y quieres llegar y hay un accidente, probablemente llegues tarde al trabajo. Eso afecta a tu futuro y muchas personas tienen miedo a llegar tarde. Y se preparan con mucho tiempo para poder llegar y ahí están esperando, ¿verdad? También se le llama impuntualidad a eso. ¿Por qué? Porque llegas con 2 horas de anticipación. Y ahí estás perdiendo el tiempo por 2 horas. Pero tenemos que prepararnos a todas estas cosas. El miedo, ¿verdad? El miedo es controlado por el enemigo. Y sabemos que el príncipe de la potestad del aire es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es el que gobierna este mundo. Pero Jesús vino a darnos poder. Y en su nombre controlar todas estas cosas y damos gracias a Dios. Dios puso esta emoción en nuestro cerebro, ¿verdad? Y el número 3 es de ellos, es que Dios nos dio este regalo. Y puedes manejarlo como si fuera un regalo de Dios también. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo me estás diciendo que no tenga miedo? Pero si Dios me lo puso, Dios me lo dio, ¿por qué ahora lo debo de recibir? ¿Por qué debo de decir, bueno, es que tengo que aceptar el miedo? Claro que sí. Claro que sí, es una emoción que Dios te dio. Pero la diferencia es que no te puede controlar. Dios nos dio esto para nosotros tener, es que no puedo acercarme aquí. Nos está poniendo un límite, ¿verdad? Y podemos ver, es que no puedo acercarme aquí porque puedo caer. Y esa es una especie de temor. No puedo tocar este cuchillo, ¿por qué? Porque puedo causar un accidente. Mis hijos no pueden hacer esto porque puede suceder esto. Y de la misma manera funcionan los animales. Es un instinto que Dios puso en nuestra vida. Ese instinto de peligro es una especie de temor que probablemente esté al acecho, ¿verdad? Por ejemplo, un ratón que es perseguido por un gato o viceversa, un gato que es perseguido por un perro, ¿verdad? Entonces vemos este círculo y esto que sucede. Y este instinto es algo instintivo, es algo esencial, es un elemento que Dios puso como alarma en nuestra vida para nosotros mantenernos a salvo y poder saber que estamos bajo el cuidado de Dios, bajo conocer que hay un peligro, hay una amenaza. Tú no te vas a meter en una guerra, ¿verdad? No vas a entrar en una disputa, no vas a entrar con alguien que se está agarrando a puñetazos, a meterte a defenderlos o a meterte a pelear con ellos. Tú simplemente te retiras. Y podemos ver todas estas cosas y es lo que Dios puso en nuestra vida.
Dios nos puso esto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar en control. Como te decía, no te puedes asomar a un abismo de 1000 metros de altura. ¿Por qué? Porque no vas tú a estar ahí a gusto. Algo puso el Señor. O vivir en terremotos constantes, o irte a vivir a una isla en donde hay un volcán activo. Tú no vas a querer estar ahí. Tú no vas a querer vivir ahí. Tener un arma de fuego en la cual esté ahí a la mano, no la vas a querer tener. Vas a querer tenerla guardada, ¿verdad? Va a estar ahí para que no la puedas usar. Más que cuando se ofrezca. Dios puso este miedo en nuestras vidas solamente para mantenernos alejados del peligro, para mantenernos alerta del peligro. Y como te digo, no, el miedo no debe controlarnos de tal manera. El miedo viene desde adentro de nosotros. Es el número 4 de los puntos. El miedo viene desde adentro y se convierte en un problema cuando nosotros se sale de nuestras manos, ¿verdad? Cuando nosotros lo exageramos, lo sobrevaloramos, cuando nosotros empezamos a pensar en alguna cosa y empezamos a exagerar con todo esto. Y el ejemplo perfecto es lo que estábamos hablando hace rato, el COVID. El COVID, la verdad es que ha sido una plaga, esto ha destruido familias, ha matado muchísimas personas. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no hay miedo en tu vida, no debes de tenerle pavor alguno. Porque como te decía, hay personas que no se van a infectar. Simplemente va a haber personas que no se van a infectar. La causa raíz, no la sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios está en control. Y Dios permite las cosas. No importa que tú estés en santidad o no lo estés. Le pega a los cristianos, a los mormones, a los apostólicos, a los católicos, a los budistas. No hay acepción de personas. Pero el Señor solamente viene y nos muestra que no está en nuestras propias fuerzas. No importa cuánto te laves tú las manos, no importa cuánto limpies, desinfectes los alimentos, no importa lo que tú hagas. No importa. Solo lo único que importa es que Dios está en control. Y que tú estés confiando que el Señor te va a guardar y te va a cuidar. Eso es todo lo que importa. Pablo viene y nos muestra una verdad ahí en Corintios, en 2 Corintios 5, 7, 5. Y nos dice Pablo, porque de cierto, cuando vivíamos en Macedonia, cuando vinimos a Macedonia, ninguno tuvo reposo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera. Entonces está hablando Pablo de que alguien nos estaba molestando por fuera. Pudo haber sido gente que estaba en contra de la predicación de la palabra, de la enseñanza de Pablo. Pudo haber sido el enemigo que los estaba molestando en lo terrenal. Pero mira lo que dice Pablo después. Conflictos de dentro. ¿Y a qué se refiere Pablo? Temores. Entonces Pablo viene y nos dice que ellos estaban atribulados por fuera, pero tenían conflictos interiores y había temor en sus vidas. Pablo nos está diciendo que algo sucedía en ellos. ¿Por qué? Porque estos que estaban atribulándolos por fuera, o lo que estaba por el medio por el cual estaban siendo atribulados, les causó una especie de temor. Pero Pablo viene más adelante y nos muestra que solamente en Cristo podemos nosotros echar todas estas cosas. También podemos ver que el miedo nos puede dar la oportunidad a descubrir talentos que tenemos en nuestra vida, que no conocías, cosas que tú ni siquiera tenías en mente que sucedían, que tenías tú. Y que empiezas a ver todas estas cosas, que empiezas tú a ver el talento no se me ocurre ningún talento, pero puedes descubrir talentos en tu vida por medio del miedo. Puedes tú descubrir, por ejemplo, ayudar al prójimo. Algo que sucede en tu vida que tú vas es que yo manejo y le llevo comida. O es que hago esto y le llevo esto. Y puedo hablarle por teléfono, puedo hacerle un texto, puedo hacer una canción para que ayude a quitar el temor de las personas. Puedo, enseñarle a cocinar a alguien, puedo llevarle comida a alguien. No sé,
Hay mil y un cosas que se te pueden ocurrir en este momento, pero puedes descubrir talentos, puedes descubrir fuerza en tu vida, algo que tú ni siquiera conocías a través del miedo. Entonces podemos ver el miedo como algo que te consume, que no te deja, que tienes una ansiedad, que estás deprimido completamente. Pero cuando empezamos a voltearlo hacia Dios, cuando empezamos a ver nuestra mirada en la palabra de Dios, ¿verdad? Que vamos a ella y empezamos a llenarnos más de ella y empezamos a descubrir cosas y saber que Dios está en control, el miedo se va. Amén. El miedo también desarrolla, ¿verdad?, una incredulidad, una duda, y destruye tu relación con Dios. Y prácticamente lo que te quiero decir es que el miedo es la antítesis de la fe. Es lo opuesto completamente a la fe. ¿Por qué? Porque el miedo te controla, el miedo te consume, el miedo empiezas tú a no creer en Dios. Y veíamos que qué es la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú tienes miedo, prácticamente tú te apropias de todas estas cosas y prácticamente ya las tienes en la mano y las estás viendo. ¿Por qué? Porque estás sufriendo. Y empiezas tú a echarte cosas encima y empiezas a echarte, es que murieron 100 personas en tal parte, y empiezas tú a llenarte de todas estas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empiezas a preguntarle a Dios, ¿por qué murieron estas personas? ¿Por qué violaron a esta mujer? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y tú empiezas a preguntarle a Dios. Empiezas a dejar a Dios fuera de todo esto, empiezas a dejar de creer en Dios. Y como nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y de esa manera nosotros poder entender que el miedo es totalmente lo opuesto a la fe. Tú empiezas a tener eso que te empieza a destruir y a destruir por dentro. Y solo te quería mostrar esos ejemplos de cómo opera, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ver estos factores sobre el miedo. Y el miedo, ¿cómo opera? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo opera el miedo? ¿Cómo nosotros podemos ver cómo funciona? ¿Qué hace? Pues el miedo opera de una manera especial. Y como lo veíamos, puede ser que entra a tu vida. Y entra a tu vida por medio de un pensamiento. Entra a tu vida por medio de cómo nosotros empezamos a ver esto. Y empezamos a ver que empiezas tú a acariciarlo, ¿verdad? Empieza el miedo, llega algo a tu vida. Es un pensamiento que llegó. Y tú empiezas a decir, es que, pues ¿cómo puede ser eso? Y empiezas tú a pensarlo. Y luego empiezas a meterte a internet para alimentar el miedo. Para alimentar más información. Y tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Que tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestro dedo índice, y empezamos a buscar, y empezamos a encontrar, y el miedo, y lo copias lo que es el miedo, y luego se lo mandas a alguien más, y luego le mandas decir, es que el COVID hizo esto, es que mira este nuevo virus, mira es que la mutación, es que mira todo esto, y tú empiezas a alimentar todo eso hacia tu mente. Y después que lo visualizaste, después que lo alimentaste, empiezas a ser controlado desde dentro de ti. Se empieza a construir una fortaleza dentro de tu mente. Y cuando el enemigo empieza a construir esa fortaleza, es casi imposible que tú la puedas derribar, porque se empieza a cauterizar tu mente, dice la palabra de Dios. Una vez que se construye esa fortaleza, el enemigo empieza a operar desde dentro de ti, desde dentro de tu vida, y empiezas tú ahora a comunicarla. Empiezas tú a hablar todo esto y lo conviertes en una realidad. El miedo que tú tienes en tu vida lo empiezas a empezar a mandar a otros para que se empiecen a contagiar de ese miedo. Y entre ellos haces una red de miedo. Y la verdad es que así funciona, así opera el enemigo. Esta palabra, así como Dios creó, ¿verdad? Como nos dice Hebreos 11:2, que por medio de su voz, por el comando de su voz, todas las cosas fueron hechas. Tú mismo puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la palabra. Entonces tú empiezas a hablar y empiezas a infundir este miedo en las personas, o empiezas a sembrar esta semilla. No necesariamente es miedo en ellos, pero empiezas a sembrar esas cosas. En lugar de sembrar
palabra de Dios. Y si tú dices, yo tengo miedo, es que tengo miedo a todo esto. Le damos realidad a algo, le damos cabida a algo, a que se apropie de nuestra vida. Y empiezas a tener ese temor y dices, que eso me está asustando. No puedo vivir así. De seguro va a pasar más adelante. No sé, en una semana me va a dar el COVID. Me voy a enfermar de Omicron. Y empiezas a ver todas estas cosas. O empiezas a decir, es que no sé, mi tatarabuelo o el abuelo de mi tatarabuelo tuvo Parkinson, yo lo voy a tener. Y empiezas a apropiarte de todas estas cosas. Y la verdad es que el Señor viene y nos muestra. El Señor Jesús viene y nos habla ahí en Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, como te decía, el miedo es lo opuesto de la fe. Y tú estás hablando cosas en tu vida y declarando cosas en tu vida. Y muchas veces, te voy a poner el ejemplo, cuando tú le dices a tus hijos, no seas burro, y eres un burro, y eres un burro, y le empiezas a decir que es un burro en la escuela, que no entiende. Y tú le empiezas a decir todas estas cosas. Al final de cuentas, se va a convertir en un burro. No literalmente, pero sí en su mente. Empezar a decir que es un tonto en la escuela, que no sirve para nada en la escuela, que mejor se dedique a otra cosa, que deja los estudios. Pero si tú le enfocas y le empiezas a decir palabra de Dios, que todo lo puede en Cristo que le fortalece, que no se deje vencer por el enemigo, que Él es más que victorioso en Cristo Jesús. Y empiezas tú a fortalecerlo y a apropiarte de las promesas que Dios tiene en su vida. ¿Por qué? Porque tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y tú puedes enseñarle, porque recuerda que tú eres el maestro de tu hogar. Y por medio de ello tú puedes cambiar su vida. Entonces podemos experimentarlo, ¿verdad? Podemos experimentar que el miedo será parte o un miembro más de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú lo has puesto en tu mente. Has creado algo en ti y empieza a operar. Mira lo que dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. O sea, tú ya traes un grillete arrastrando si tú empiezas con el miedo a acarrearlo, a llevarlo por todos lados. Algo ha pasado en tu vida que no te deja. La ansiedad no te deja, la depresión no te deja. Empiezas a pensar en todas estas cosas y ahí lo traes, ahí lo llevas. Y mira lo que habla el Señor Jesús con respecto al miedo. Es algo interesante porque el Señor viene y nos muestra que el miedo es el mismo pecado que el homicidio. Lo pone a la par. O sea que para Dios los pecados son iguales. No importa si tú mataste, si tú adulteraste, si tú robaste, si tú mentiste. Si tú tienes temor, para el Señor es igual. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, esta palabra cobardes es lo mismo. Si tú vas a la King James, te dice que son los fearful, los que tienen miedo. Para los que tienen miedo e incrédulos, que dejan de creer en Dios. ¿Ok? Que quede muy claro que es los que dejan de creer en Dios. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La verdad es que si tú tienes miedo, si eres controlado por el temor, es que no tienes a Dios en tu corazón. Es que no crees en el amor de Dios, en que no has permanecido con Cristo Jesús, no eres discípulo. Dice la palabra de Dios, si tú permaneces en mí, si mi palabra permanece en ti, ¿verdad? En eso van a conocer que sois mis discípulos, dice la palabra de Dios. Si tú sigues caminando con Cristo, el amor echa fuera todo el temor. Amén. Todo esto quiere decir que el miedo y la fe operan de la misma manera, como te decía. Y el miedo tiene estos tres antónimos, o sea, la antítesis del miedo es la fe, la paz y el amor.
Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos caminando con Dios, estamos en amor. Y sabemos que el amor es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Y vamos y vemos que este amor, ¿verdad?, que nosotros empezamos a dar, es una rama. Recuerda que somos árboles frondosos, que crecemos junto a ríos de agua viva. Amén. Y nosotros empezamos a dar fruto del Espíritu. Entre uno de ellos está el amor. Y estas ramas empiezan a crecer dentro de ti. Y empiezas tú a dar ese amor. Y cuando tú empiezas a dar el fruto, todos queremos comer del fruto que tú das. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y poder entenderte y preguntarte, ¿por qué tienes tanta paz? Y tú, por medio de la palabra de Dios, me puedas dar a mí y entender. Y doy gracias a Dios por ello. Entonces nosotros podemos tomar ese amor. Y ese amor echa fuera todo el temor. Amén. Entonces vemos que la fe obra por amor. Entonces tú empiezas a creer en Dios. Empiezas tú a creer en Él. Y la fe es la que mueve montañas. Es la que empieza a derrumbar todas estas cosas. ¿Y cómo vas a aumentar tu fe? ¿Cómo vas tú a ir creciendo en tu fe? Pues es por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vas y escuchas, y escuchas, y escuchas, y sigues escuchando la palabra de Dios. La sigues oyendo con tus oídos espirituales. Tú la sigues viendo en el Espíritu y empiezas a llenarte más y más y más. Y damos gracias a Dios. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios. Mírame lo que dice Marcos 25:24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, pero ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y la verdad es que cuando nosotros entendemos esto, el miedo nos hace escondernos en todas partes. El miedo no nos deja crecer. El miedo nos mantiene en una burbuja de tal manera que no conocemos la palabra de Dios. Y si nosotros actuamos de esta manera, si nosotros nomás nos encerramos y no llevamos la palabra de Dios, si nosotros no enseñamos lo que Dios nos ha revelado, vamos a actuar como esta persona, como esta parábola de los 3 talentos. El miedo no nos deja hacerlo. Este hombre estaba aterrado completamente por el talento que Dios le dio. Estaba paralizado por lo que Dios podía haber hecho en su vida. Él se encerró y el enemigo lo encerró en esa burbuja, Y la verdad es que el temor es un mandato. Es algo que Dios viene y nos trae. Es una lección que debemos de aprender, que el temor, esta palabra, no temas. Y en la King James lo vas a encontrar, do not fear, ¿verdad? Ahí está cientos de veces a través de la palabra de Dios. Y siempre Dios detrás de todo ello nos viene y nos dice, no temas, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. El ángel se le apareció a María, no temas. Y vemos a través de todo esto, no temer en ningún momento. Y la verdad es que el temor echa fuera tantas cosas en tu vida. Y nosotros deberíamos de estar al contrario con amor. Estar siempre caminando en amor. Siempre, constantemente caminando en amor. Mira lo que dice, ya para terminar, lo que dice en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está en constante movimiento en tu vida. Nosotros tenemos que ir creciendo de tal manera que nosotros vamos dejando el temor a un lado, echándolo fuera completamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para otra vez en temor, para estar otra vez en temor. No podemos estar en temor, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y la verdad es que hay tanto que entender del temor. Y lo vamos a continuar la semana que entra. Vamos a seguir hablando del temor. Porque si vas tú a Hebreos 11, vas a encontrar ahí a Moisés que nos habla del temor. Y por qué él, por medio de esto, fue uno de los que entraron a la galería de la fe. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos hablas a nuestra vida, Señor. Hablas, Señor, de una manera, Señor, que nosotros podemos entender y comprenderte, Señor. Sabiendo, Señor, que el temor opera de una manera, Señor, que no nos deja movernos, Señor, que nos deja paralíticos, Señor, cuadraplégicos, Señor, sin poder hacer nada. Ni siquiera nuestra mente está operando de la manera en que tú la diseñaste, Señor. Padre, sigue hablando en nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor, de la manera correcta. Y que es por medio de Jesús. Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino el Hijo. Y damos gracias a Dios. Solamente por medio de Jesús podemos hacer esto. Y damos gracias a Dios. Que esta palabra, Señor, siga siendo, Señor, de edificación a cada uno de nosotros. Que podamos atesorarla en nuestro corazón. Y podemos nosotros ser renovados, Señor. Damos gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.